tirar la toalla. No hay tregua para el enemigo en el campo de batalla. Pudiste tocar mi cuerpo, pero mi alma es intocable. Aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable. No dejes que llegue a tu vida, prevenir es nuestra manera de no darte por vencida en esta lucha sin bandera. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Prevención en Acción, nuestras charlas preventivas del mediodía organizadas por el NEM. Hoy nos acompaña la doctora Catherine Palacios, médico asistente del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del INEN, y el tema de hoy es Vacuna a tus hijos, beneficios de la vacuna del VPH. La doctora Catherine Palacios nos explicará por qué esta vacuna es clave para prevenir el cáncer, especialmente en el cuello uterino, y resolverá dudas frecuentes sobre su aplicación. Así que quédense atentos para que puedan absolver todas sus dudas. Vamos a dar pase a la doctora. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Soy la doctora Catherine Palacios. Vamos a conversar el día de hoy sobre la vacuna del virus papiloma. Como podemos ver acá, históricamente lo conocemos, hay evidencia, la ciencia nos permite evidenciar que el cáncer de cuello uterino está asociado definitivamente a la presencia del virus papiloma. En el 95-90% de los pacientes con cáncer de cuello uterino se ha encontrado la asociación y la presencia del virus papiloma humano. Pero el virus papiloma humano no solo ocasiona cáncer de cuello uterino, sino también es uno de los principales factores de riesgo en el cáncer de orofaringe, en el cáncer de pene, en el cáncer de ano, cáncer de vagina y cáncer de vulva. Vemos acá entonces que dentro de los virus papiloma existen una variedad de serotipos. Dentro de los más frecuentes está el virus papiloma tipo 16 y el virus papiloma tipo 18. Ambos, entre el 16 y 18, son los causantes de casi el 70% de los cánceres a nivel ginecológico. El otro 20 a 30% está causada por los otros serotipos. Entonces, la infección por virus papiloma es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. Y debemos considerar que dentro del inicio de la actividad sexual, a partir de los 2 años, podemos considerar que una mujer ya tiene una infección por virus papiloma humano. Existen más de 200 tipos de este virus, pero lo habíamos mencionado que los de mayor riesgo o los considerados de alto riesgo son entre 15 a 20. De ellos, el virus 16 y el 18 es el que ocasiona con mayor riesgo la probabilidad de tener un cáncer de cuello uterino. Podemos ver también que la filogenética del virus papiloma, es decir, la historia de este virus papiloma, nos habla que el virus ha ido mutando, ha ido cambiando, y producto de estos cambios a nivel de la historia, que está precedido por miles de años, pues existen diferentes serotipos y variedades de virus papiloma que existen a nivel mundial. Algunos más agresivos que otros. Y vemos acá en esta imagen pues que la historia del virus, como les mencionaba, existe desde hace muchísimos años. Desde Asia, Europa, y la migración de cuando se daba la migración humana, pues trajo el virus papiloma hacia el lado de América. Y debemos tener conocimiento que ciertos tipos de virus papiloma humano que están en Latinoamérica, es decir, incluido nuestro país, incluye aquellas cepas que son más agresivas. Podemos ver también entonces que esta historia del virus papiloma, la presencia del virus papiloma, se inicia una vez que la paciente o la persona inicia actividad sexual. Por ende, es una infección de transmisión sexual. El virus papiloma, una vez que ingresa al cuerpo, no va a presentar ningún tipo de sintomatología, por favor. No producen flujo, descenso, dolor pélvico, prurito, no ocasiona ninguna molestia ni sangrado. ¿Correcto? Y en algunos casos hay algunas pacientes que presentan algunos tipos de verrugas que están asociados a la infección por virus papiloma de tipo 6 y 11. Esos dos tipos de virus papiloma no están considerados como virus papiloma de alto riesgo. ¿Correcto? Pero el virus papiloma, una vez que hace su ingreso en el cuello uterino de una mujer, pues ocasiona un proceso infeccioso frente al cual la respuesta inmunológica de cada mujer va a lograr eliminar y controlar esta infección. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo de una mujer
que esté adecuadamente sano y tenga una buena capacidad inmunológica, pues tarda a promedio entre 6 meses a 2 años en eliminar el virus papiloma. En este tiempo en el cual el virus ingresa al cuello uterino y si la inmunidad de la mujer no ha logrado eliminar y controlar la infección y tenemos una cepa que es agresiva, pues vamos a tener la persistencia de esta infección. Ya no serán 2 años, sino tenemos una paciente que va a continuar con la infección por el virus papiloma por 3, 4 o más años. En este proceso de más de 2 años, el virus papiloma empieza a ocasionar cambios. Estos cambios a nivel del cuello uterino son denominados cambios precáncer, que van a pasar desde una displasia leve a una displasia moderada a una displasia severa. Este periodo en los cuales se van desarrollando estas lesiones premalignas, pues tienen un tiempo en promedio de 15 años, ¿correcto? Durante estos 15 años en promedio tenemos la capacidad de poder encontrar cualquiera de estas lesiones premalignas. Entonces, ¿de qué va a depender que una mujer haga algún tipo de lesión premaligna? Pues definitivamente del tipo o el serotipo de virus con el cual está infectado ese cuello, la carga viral, la predisposición genética que pueda tener esa paciente y la capacidad de la respuesta inmunológica de esa paciente. En promedio, la cantidad de mujeres que desarrollan cáncer de cuello uterino una vez tengan una infección por virus papiloma es muy baja, es menos del 10% de las pacientes infectadas finalmente va a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Habíamos visto, por ende, que es necesario y es importante, muy aparte de la agresividad que pueda tener el virus papiloma, la capacidad inmunológica de esa mujer para lograr controlar y eliminar ese virus papiloma. El virus papiloma, una vez que ingresa al cuello uterino, necesita de microabrasiones para poder llegar a la base de ese epitelio del cuello, en donde va a permitirse hacer cambios por diferentes de estas etapas, que van a tomar luego el nombre de lesiones premalignas, ¿correcto? Entonces, la presencia del virus papiloma, vemos acá, que requiere una serie de otros factores que le permitan esa capacidad de poder hacer cambios. El uso de anticonceptivos, la presencia de servicios básicos carentes, es decir, una paciente que puede hacerse un adecuado aseo, una adecuada higiene, también le va a permitir favorecer ese recambio celular y favorece también la eliminación del virus papiloma. La educación deficiente, porque hemos visto que aquellas mujeres que no llegan a completar la educación escolar, a menor nivel educativo que alcanzan, pues hay menos conocimiento acerca del cuidado, de una sexualidad responsable, que les permita a tener también una mejor protección frente a esta infección. El grado de pobreza también influye, porque definitivamente el sistema inmunológico es reflejo de cómo uno puede tener un sistema nutritivo adecuado. Si tenemos una niña que nace con anemia, pues definitivamente esta niña luego va a ser una prepúber, una adolescente con anemia. Y por ende ese sistema inmunológico no le va a permitir tener la posibilidad de poder enfrentarse al virus papiloma como debería. La falta de acceso a servicios de salud de igual forma. Hemos visto que el virus papiloma tarda 15 años en producir lesiones premalignas y finalmente a producir un cáncer. Y tenemos la capacidad en esos 15 años de poder tomar y realizar un tamizaje. Pero si nuestra paciente o la mujer no está o no tiene acceso a un servicio de salud, va a dificultar la posibilidad de hacer un tamizaje. Factores genéticos también. El antecedente papá o hermanas con cáncer de cuello uterino favorece la probabilidad del riesgo de esa progresión. Entonces existen esos otros factores, el tabaquismo también. El tabaco definitivamente favorece, uno, que ese virus papiloma pueda persistir más allá de los 2 años que habíamos conversado. 2, que favorezca las lesiones premalignas. Y 3, que lo haga en un menor periodo de tiempo, ya no en 15 años, sino en menos tiempo. Entonces vemos con preocupación que cada vez son más las mujeres que fuman y ahora vemos que son cada vez más mujeres jóvenes que inician el hábito de fumar, y no solo con tabaco, sino con el cigarrillo electrónico o los famosos vapeadores, ¿no? Entonces son factores que se van sumando al riesgo de la infección por virus papiloma que todas las mujeres llegamos a contraer una vez iniciada la actividad sexual. El tipo de vida sexual, el tener múltiples parejas
o el no tener un cuidado a través de un preservativo va a favorecer no necesariamente que tenga cáncer de cuello uterino, pero sí que me vaya a contraer diferentes cepas de los diferentes tipos de virus. Entonces son cada uno de estos diferentes factores los cuales van a influir en la infección por virus papiloma que yo voy a tener. Y eso va a incrementar mi riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, la presencia del virus papiloma definitivamente es necesaria, pero no es suficiente, ¿correcto? Veíamos con preocupación la presencia del tabaco. Nuestros pacientes jóvenes que inician actividad sexual y que no usan preservativo, el 87% de adolescentes no usan un método de barrera, que es el preservativo, el cual va a disminuir la posibilidad del contagio del virus papiloma. Vemos acá de igual forma que el sistema inmunológico, en estos códigos, en estas barras, en este gráfico de barras podemos ver que una niña que tiene un sistema inmunológico adecuado, con una nutrición adecuada desde pequeña, va a tener pues las defensas necesarias para poder eliminar el virus papiloma. A diferencia de una niña que nace con anemia desde intraútero y que en el crecimiento, así sea, busca recuperar su peso adecuado o no logra recuperar el peso adecuado para su edad y tiene cierto déficit nutricional, pues no va a tener la capacidad de poder eliminar el virus papiloma en el momento cuando inicia actividad sexual. Entonces vemos también que la cantidad de mujeres que se realizan un tamizaje no es la suficiente. Actualmente, miren, ponemos pacientes que conocen sobre el método de tamizaje, pues un número importante, hasta 91%, pero las que realmente se realizan un despistaje es muy bajo, 45%. Entonces vamos viendo que el cáncer de cuello uterino, pues que está acá en un color mucho más intenso, es un cáncer que golpea más a aquellos países pobres. Vemos acá en Estados Unidos, en el noreste de Europa, no hay tanto cáncer de cuello uterino. No es un problema de salud pública para ellos, pero sí para nosotros. Con una alta tasa de mortalidad, tenemos pacientes que llegan con estadios avanzados. El 70-80% de pacientes que acuden al INEM están en estadios 3 y 4, es decir, estadios avanzados, en donde muchas veces el tratamiento es quimioterapia, radioterapia y muchas veces solo tratamiento paliativo, manejo del dolor. Entonces, ¿cuál es el objetivo que plantea la Organización Mundial de la Salud ante una infección tan común, tan frecuente en la mujer? Uno, tenemos entonces que enfocarnos en un método de prevención primaria. En este caso, la vacunación. La vacuna es importantísima y el objetivo es alcanzar el 90% de nuestras niñas vacunadas. Niñas que deben recibir las dosis necesarias para tener una adecuada protección. ¿Para cuándo? Para que cuando inicien actividad sexual tengan la capacidad de poder enfrentarse al virus papiloma. ¿Correcto? Segunda etapa, 70% de mujeres que se realicen tamizaje. Lo ideal con una prueba de alta sensibilidad como el test ADN-BPH o la prueba molecular. O si no, también con el Papá Nicolau. Y finalmente el tercer ítem o el tercer pilar importantísimo para la lucha contra el cáncer uterino, 90% de mujeres tratadas. ¿Correcto? Entonces, en ese 90% de niñas que deben estar vacunadas, es que recae las vacunas pues, Gardasil y Cervarix. Inicialmente, pues Cervarix cubría frente a dos serotipos, los más agresivos, como habíamos visto, el 16 y el 18. Pero una vez que se inicia el esquema actualmente, pues el MINSA cuenta con la vacuna, la tetravalente, que cuenta o brinda protección frente a 4 serotipos, 6, 11, 16 y 18, que son los más agresivos, mencionábamos anteriormente, 6 y 11, los de bajo riesgo que producen las verrugas. Entonces, inicialmente la propuesta o los estudios de investigación, lo que nos mencionaban era lo siguiente: debían recibir la vacuna, debían recibirla todas aquellas niñas que no habían iniciado actividad sexual al momento de la vacunación. Es decir, nos debíamos enfocar en aquellas niñas entre los 9 a los 11 años. Ese grupo de niñas recibían 3 dosis de la vacuna, ¿correcto? Pero luego esto fue cambiando. Se evaluó y se determinó que la efectividad era la misma con 2 dosis, ¿correcto? Y entonces, muchas veces existe el temor ante la vacunación para sus pequeños hijos. Y el temor a veces surge por aquellos adyuvantes que son necesarios, que deben ir en toda vacuna
y que tienen por objetivo incrementar la capacidad o la respuesta inmunológica en la niña para poder enfrentarse frente al virus papiloma. Y la concentración de estos ayudantes está en una concentración adecuada, en una concentración mínima que va a permitir potenciar el sistema inmunológico sin causar ningún efecto secundario. Entonces, definitivamente, el plantear incluso reducir las dosis es un objetivo que es costo beneficioso para las niñas y para la población. Ahora, la vacuna frente al virus papiloma me exime de realizarme el tamizaje una vez que inicie la actividad sexual. No. Habíamos visto los 3 pilares. De la mano debe ir la vacunación, el tamizaje y el tratamiento. Si yo tengo mi menor hija que recibe una vacuna, ¿correcto?, ha sido vacunada frente al virus papiloma, debo aconsejar y con mi niña, cuando inicie la actividad sexual a mayor edad, debe ir a realizarse su tamizaje, ¿correcto? Entonces la vacuna no sustituye al tamizaje. La vacuna debe ir de la mano del tamizaje adecuado, ¿correcto? Desde 1950 el Papa Nicolau existe y el Papa Nicolau tiene una alta posibilidad para poder disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y ahora tenemos pues definitivamente test de mejores con una mayor sensibilidad, como es el test molecular para detectar virus papiloma. Entonces definitivamente la vacunación es una herramienta y una de las principales pilares para enfrentar el cáncer de cuello uterino, pero nos va a ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar lesiones premalignas, ¿correcto? Pero de la mano de un tamizaje adecuado. El inicio de la vacunación, como les había comentado, hubo un piloto en el 2009 a nivel de ciertas direzas en donde evidenció una buena aceptación sin efectos secundarios ni complicaciones en nuestras niñas, y es por eso que a partir del 2011 se inicia o se incluye dentro del esquema de vacunación a nivel nacional. Se incorpora entonces, y como les mencionaba, la vacuna incluía 3 dosis. El momento de la vacunación se debía colocar luego a los 2 meses y luego posteriormente a los 6 meses, en niñas entre los 9 a los 11 años. La aceptación fue muy buena a nivel de toda Latinoamérica y se incluyeron cada vez más países para fomentar la vacunación. En este caso, nosotros estábamos incluidos. Conforme se ha ido evidenciando la respuesta efectiva en las niñas y en los estudios de investigación nos han permitido validar pues que definitivamente una menor cantidad de dosis va a lograr la misma efectividad. Entonces, a partir del 2019, las niñas de 9 años hasta los 13 años con 11 meses podían acceder a la vacunación, ¿correcto? Y es por eso que quizás en los colegios ustedes verán quienes tienen hijos a partir del 5º grado de primaria se les va a solicitar la autorización para que sus hijos puedan recibir la vacuna estando en el colegio. También podían acceder a aquellas mujeres con ciertas condiciones, como en el caso de la infección por el VIH, que son mujeres en las cuales hay un cuadro de inmunosupresión y que requieren la vacunación. En este caso, a partir del 2019, se evidenció que con 2 dosis se tenía la misma efectividad que con las 3 dosis. Por ende, entonces, la resolución fue cambiar a las 2 dosis. Actualmente, a partir del 2024, ya hay una evidencia de que una sola dosis de la vacuna contra el virus papiloma va a proteger a nuestras niñas. Ahora, no solo el enfoque de nuestras niñas, también se enfoca a partir del 2024 la vacunación en niños, desde 9 años hasta los 18 años de edad y de preferencia que no hayan iniciado actividad sexual, ¿correcto? Entonces, a la fecha, la vacunación consiste en una sola dosis a partir de los 9 hasta los 18 años, tanto en niñas como en niños, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es lo siguiente o la siguiente progresión? Porque a la fecha, con orgullo podemos decir que nuestro país, que es tan efectivo con el componente de las licenciadas de enfermería, ha logrado alcanzar la meta del 90% de niñas vacunadas contra la vacuna de virus papiloma. Entonces la idea es ir migrando, ir mejorando. Vimos que la vacuna nos protegía contra las cepas más agresivas 16 y 18. El objetivo es progresivamente buscar la vacuna, la nonavalente, la que tiene protección frente a 9 serotipos, ¿correcto? Pero esto no significa que nuestras niñas actualmente no estén protegidas. Claro que sí. El virus 16 y 18, que es el causante del 70-80% del cáncer uterino,
está incluido en la vacunación actual, ¿correcto? Entonces nuestras niñas sí están protegidas al recibir la vacuna. Entonces definitivamente estamos hablando de un cáncer frente al cual sí podemos enfrentarnos, pero tenemos que colaborar desde el punto de vista como padres, favoreciendo la vacunación en nuestros menores hijos y luego haciendo el acompañamiento en nuestros hijos y también como mujeres que inician ya la actividad sexual para la parte del tamizaje, la detección secundaria, que es el segundo pilar importante. Buscar en nuestros centros de salud, que ahora la gran mayoría tienen acceso a la prueba molecular, que es una prueba altamente sensible para detectar el virus papiloma, o también el Papá Nicolau, ¿correcto? Entonces es importantísimo ir de la mano de la vacunación para niños y niñas, educación sexual integral que le permite educar a nuestros niños a tener un adecuado inicio de relaciones sexuales a una edad adecuada, con un método a través del preservativo que es el que les va a ayudar y favorecer de la mano del cumplimiento de un tamizaje adecuado. Entonces, apoyemos, seamos parte de esta lucha contra el cáncer de cuello uterino mediante el conocimiento ahora informado en qué consiste la vacuna, para quiénes y cuál es el beneficio que nos va a dar a largo plazo. Muchísimas gracias. De preguntas. Sí. Tenemos una consulta de Natita en Facebook. Nos dice: buenas tardes, doctora. Una consulta: ¿desde qué edad se puede vacunar y dónde recurrir a vacunarse? ¿Tiene costo? Correcto. Mire, la vacuna contra el virus papiloma la ofrece el Ministerio de Salud de forma totalmente gratuita para niños y niñas de 9 años hasta los 18 años, ¿correcto? Es totalmente gratuita, está incluido dentro del esquema nacional de vacunación, por ende pueden acercarse a cualquiera de los centros de vacunación del Ministerio de Salud. Genial, muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra consulta porque aquí en el área de prevención, donde estamos grabando, también hay personas escuchando. Sí, así claro. que, ¿cuál es su nombre, por favor, y cuál es su consulta? Isabel. Sí, doctora, lo que pasa es que yo soy paciente de acá del INEN y, ¿cómo se llama? Quisiera saber si nosotras como pacientes ya del cáncer podemos vacunarnos. Correcto. A ver, en el caso de la señora Isabel, en el caso de las pacientes que pueden estar con alguna condición oncológica en este momento, no está indicada la vacunación al momento, ¿correcto? Como les había comentado, el objetivo ahora son aquellos niños y niñas que no han iniciado contacto con el virus papiloma aún, es decir, que no hayan iniciado relaciones sexuales aún. Una vez iniciamos actividad sexual, entramos en contacto definitivamente con el virus papiloma, ¿correcto? Entonces, en ese caso ya el enfoque cambia totalmente. El objetivo de la vacunación es prevenir y tener preparados a nuestros niños cuando inician actividad sexual para enfrentarse con la adecuada inmunidad posible para evitar que ese virus papiloma ocasione algún cambio de lesiones premalignas, ¿correcto? Entonces el enfoque es en aquellos niños que todavía han iniciado actividad sexual. Gracias por la pregunta, Isabel. Tenemos otra consulta más Sí. por aquí, doctora. ¿Cuál es su nombre, por favor, y cuál es su consulta? Señorita, buenas tardes. Muy bonito su consejo. Quisiera saber, a mayores edad de los 30, 40 años también se puede vacunar para prevención. Actualmente la vacunación está enfocada a ese grupo poblacional de 9 a 18 años, ¿correcto? Si, por ejemplo, tenemos un familiar que aún no ha iniciado actividad sexual y tiene 30 años, a pesar de que no ha iniciado actividad sexual, como les menciono, el grupo de población objetivo todavía no lo cubre, ¿correcto? El población objetivo es de 9 a 18 años. Ahora, a veces tenemos el temor de decir, si no tiene la vacuna, doctora, entonces ¿le puede dar cáncer de cuello uterino? No. Si es su paciente, si es su familiar, que no está dentro del grupo de objetivo y que no va a poder acceder a la vacunación todavía, y que llega a tener en algún momento, inicia la actividad sexual, es el tamizaje el cual le va a proteger. Porque aquí habíamos mencionado que sea cual sea el tipo de virus que ingrese, va a tardar 15 años en ocasionar un cambio o alguna lesión premaligna. En esos 15 años, y ahí va la parte de educación sexual integral, yo tengo que saber, inicié actividad sexual, pues yo empiezo a hacer mi tamizaje a los 2 años de haber iniciado mi actividad sexual. Es decir, inicié actividad sexual a los 30 años, a los 32 años yo tengo que acercarme al centro de salud a tomarme mi primer Papa Nicolau. O si hay acceso ahí en el centro de salud, al test molecular para detectar virus papiloma.
¿Voy a poder tener algún riesgo? Si yo me realizo el tamizaje con la frecuencia que debo hacerlo, no va a haber ningún riesgo, ¿correcto? Entonces no se preocupen ni se alarmen. Si estamos dentro del grupo que no está incluido la vacunación, el tamizaje va a ir de la mano para detectar cualquier cambio necesario con el objetivo de prevenir el desarrollo del cáncer. Sí. ¿De qué proviene la enfermedad, la próstata? A ver, la próstata es un órgano que tienen los varones. Precisamente, ¿qué tipo de enfermedad? Los varones a partir de los 40 años empiezan a evidenciar crecimiento prostático. La próstata empieza a crecer a mayor edad. Ese crecimiento es el que abraza el conducto uretral, que es el conducto por donde sale la orina, y es por eso que los varones a mayor edad empiezan a tener esos problemas que manifiestan dificultad para poder miccionar, el tener que tener un pujo para poder que salga el chorro, o empezar a orinar mucho más veces con más frecuencia en la noche. Esos síntomas están asociados a ese crecimiento benigno, ¿correcto? El cáncer de próstata también va incrementando el riesgo, la probabilidad a mayor edad. Está asociado al virus papiloma. No se ha encontrado hasta ahora evidencia de que el virus papiloma ocasiona cáncer de próstata, ¿correcto? Entonces, el factor de riesgo en cuanto a cáncer de próstata es totalmente diferente. Vemos que a mayor edad tengo mayor riesgo, por ende los varones deben acudir a hacerse su chequeo de prevención y no esperar a tener síntomas, porque el cáncer de próstata no tiene sintomatología. Esas molestias que tienen los varones, ya sabemos, no es por cáncer de próstata, es por el crecimiento benigno de la próstata que se da con la edad. Entonces, el hacerse un chequeo preventivo, un despistaje que incluye un tacto rectal, va a permitir al médico entrenado en tamizaje poder encontrar nódulos, ya sea pequeños o una consistencia mayor incrementada en la próstata que amerite hacer más estudios para descartar un cáncer, ¿correcto? Pero es imprescindible, al igual que varones, mujeres, hacerse un chequeo preventivo oncológico integral, que no incluya solo que a veces pensamos varones, próstata, mujeres, mama y cuello uterino. No. Existe cáncer a nivel de cavidad oral, cáncer a nivel de tiroides, linfomas que se pueden manifestar a través de la presencia de adenopatías, ganglios axilares, inguinales, abdomen. Entonces, el hacer un despistaje completo, preventivo, oncológico, integral, pues me permite, estando sin síntomas, poder encontrar cualquier cambio asociado a un cáncer en etapas tempranas, ¿correcto? Para varones y para mujeres. Gracias. A usted, Amorle. Muy bien, aquí tenemos otra consultita más. ¿Cuál es su nombre, por favor, y cuál es su consulta? La señora Sonia Tomás. Buenas tardes, doctora. Doctora, una consulta. Yo tengo una hija, bueno, y ahorita tiene 21. Yo a los 3 de la etapa que usted me estaba diciendo que se ponía en el colegio, bueno, cuando yo fui a la posta, le pusieron una. La segunda ya no alcancé porque ya no había. Y eso es lo que quería preguntarle. ¿Cómo hago? ¿Le puedo poner? Ahorita tiene 21. Correcto. A ver, muy buena pregunta, señor Sonia. Ahora tiene 21 años su hijita. En esa fecha, pues, estaba considerada dentro del grupo, ¿no es cierto? Y en esa fecha el esquema incluía las 3 dosis. ¿Qué es lo que se evidenció y qué es lo que los estudios de investigación tuvieron por objetivo? ¿Por qué empezar a hacer estudios con 2 dosis y con 1 dosis? Porque se veían casos como el de su hija, que recibían la primera dosis pero no continuaban la segunda. Pasaba mucho tiempo de la primera dosis, no fue a los 2 meses o a los 6 meses, y pasó mucho tiempo. Entonces, la ciencia ya nos ha permitido evidenciar que con esa única dosis sí tiene ya un factor de protección, ¿correcto? O sea, sí hay una respuesta inmunológica del cuerpo de su hija para que cuando enfrente el virus papiloma logre disminuir la probabilidad de que ella presente ese desarrollo secuencial que vimos de lesiones premalignas. Entonces, si ahora tiene 21 años y ya inició actividad sexual, y no ha iniciado actividad sexual, no se preocupe. Con esa dosis que recibió no hay ningún problema, puede estar cubierto. Cuando inicie actividad sexual, que lo converse con usted y le acompaña a su primera visita con su ginecólogo para su tamizaje cuando le corresponda. Y ahí va de la mano con los dos, con su chequeo preventivo. Gracias. Bien, tenemos otra consulta más, doctora, sí. Pero es por Facebook. Nos dice, buenas tardes, doctora. ¿La vacuna se puede aplicar a los niños varones y desde qué edad? Correcto.
Desde el 2024, la vacunación incluye ya a los niños varones desde los 9 hasta los 18 años. Entonces, sí pueden acceder, ir con su hijo al centro de vacunación o en su defecto, como les mencionaba, actualmente el MINSA, el enfoque es poder acercarse a los colegios, les llegará la solicitud de permiso para que accedan a la vacunación y es el equipo de enfermería quien se acerca a hacer la vacunación en el colegio a sus hijitos. Bueno, me parece así. Tenemos otra consulta más por aquí. Sí, doctora, yo quería consultarle, ¿qué pasa cuando uno, bueno, a mi edad, que yo tengo 45, me pongo la vacuna, el papiloma? A ver, señora Isabel, como le había comentado, ¿no es cierto? Una vez que iniciamos actividad sexual, la probabilidad de la vacunación disminuye. Ahora, hay que tomar en consideración algo. Aquellas mujeres cuyo cuerpo no ha logrado atender las defensas necesarias y ha permitido que el virus papiloma inicie toda esa cascada de evolución de lesiones leves, moderadas, severas, hasta un cáncer de cuello uterino, significa que uno, o es un virus papiloma agresivo, o el sistema inmunológico no lo defiende completamente, ¿correcto? Que ha permitido la progresión. ¿Qué es lo que permite a veces la evidencia? Científica, nos permite ver que en algunas mujeres que tienen lesiones premalignas, no estamos hablando de cáncer, lesiones premalignas, es decir, displasias moderadas o displasias severas, en los cuales se hace un tratamiento con el objetivo de poder evitar el desarrollo del cáncer, ese tratamiento a través del CONOLIP o a través del cono frío o a través de la crioterapia o la termocoagulación debe ir de la mano de un seguimiento continuo, ¿correcto? Durante por lo menos 25 años posterior al tratamiento, ¿correcto? Ahora, esas pacientes deben tener un seguimiento adecuado. ¿Qué se recomienda a veces? Si la paciente puede acceder a la vacuna, podría colocarse la vacuna en el caso de esas pacientes con lesiones premalignas de alto grado, ¿correcto? Con el objetivo de disminuir un poco la probabilidad de que haya una recurrencia, que es decir, que vuelva a presentar otra lesión de alto grado. Pero si tomamos en cuenta que esa paciente va a estar bien controlada, bajo seguimiento, es decir, la paciente es consciente de su riesgo y es consciente de sus controles, no va a haber mayor riesgo si no pudiera acceder a la vacuna, ¿correcto? Entonces, el tamizaje va de la mano. Si no estoy dentro del grupo objetivo, hacerme un tamizaje es la mejor forma de prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿correcto? Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Palacios, por esta valiosa información y gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del mediodía con un nuevo tema y un nuevo especialista. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias.